Auspicia este programa Grupo Delia Flores. Qué lindo reencontrarnos, muy buenas tardes, esto es Tacones de Punta, el programa que hacemos acá todos los jueves sobre mujeres y para mujeres que agregan valor. Muy buenas tardes, Delia, ¿cómo va? ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo te va? Muy contenta, porque hoy tenemos dos invitadas de lujo. Y un temita. Y qué tema, y qué tema. Vamos a tener la oportunidad de escuchar y de conversar con Lidia Heller. Ella es escritora, es capacitadora y ha estudiado muchísimo sobre mujeres y sobre las carreras de las mujeres en los ámbitos laborales. Así que va a ser un tema muy interesante, que además vamos a entrevistar a Rosana Negrini, que es presidenta de Agrometal. Es una empresa dedicada a fabricar maquinarias agrícolas, sembradoras. Como el tema de hoy es mujeres y hombres en las empresas, una mujer en un ámbito netamente de varones, va a ser muy interesante escuchar su experiencia. La guerra de los sexos será, esperemos que no, un enfoque seguramente conciliador vamos a estar desarrollando acá en un ratito nada más después de la apertura. Ya estamos acá en el living con Lidia Heller. Ella es especialista en liderazgo, recursos humanos, pero particularmente management femenino. Tenemos como siempre un video que la presenta mucho mejor que yo. Es consultora y capacitadora en programas de liderazgo, mercados de trabajo, management y toma de decisiones. Su experiencia es reconocida a nivel local e internacional. Para hablar sobre la nueva mirada en el proceso vital y generacional de la mujer, hoy nos visita en Tacones de Punta la licenciada Lidia Heller. ¿Qué tal, Lidia? Bienvenida al programa. La verdad que es una alegría tenerte aquí. Mujer que ha investigado, hurgado, escrito sobre otras mujeres. Realmente tu trayectoria es notable en eso. Y contame, ¿cómo se empezaste en esto de ver qué pasa con las mujeres? Porque fuiste una pionera. Sí, fui una pionera. La verdad que por los años 90 yo estaba trabajando, investigando temas del mercado laboral y empecé con qué pasaba con varones y mujeres en la administración pública. En ese momento yo trabajaba en el Instituto de la Administración Pública, en el INAP, y ahí comprobamos con otra investigadora, Susana Ruiz, que varones con primario incompleto ocupaban direcciones nacionales y mujeres universitarias estaban en cargos administrativos. ¿Podemos repetir esto? Primario incompleto, direcciones nacionales. Sí. En el sector público. Sí, eso eran los años 80 en la Argentina, en el sector público. Claramente. Bueno, eso fue un... Entonces, a partir de ahí surgió la inquietud de ver por qué pasaban estas cosas y cambiar un poco el eje y ver, había muy pocas mujeres en cargos de decisión en el sector público y en el sector privado también, pero había. Entonces, la idea era cambiar la óptica. ¿Quiénes eran las que estaban en la cúpula? ¿Por qué llegaban las que llegan? Por eso salió el libro. Bueno, sí, lo primero que se me ocurrió fue el título, cosa que no es fácil para los libros. En los siguientes me costó más buscar el título, pero el primero dije, bueno, ¿qué es? ¿Por qué llegan las que llegan? ¿Qué tienen de diferente del resto de las mujeres? Bueno, había muy poco investigado en la Argentina y en el mundo. Recién empezaba la primera ola y bueno, y a partir de ahí empezó mi carrera con los temas de la carrera, sí, porque tenés 5 libros escritos. Sí, 5. 2 recién hablábamos que no son como los hijos, pero se parecen. Sí. Me queda tremendamente la duda. Te veo tu cara de asombro, no sé. Sí, ni hablar. ¿Por qué llegan las que llegan? ¿Qué fue lo que descubriste? Sí, bueno, en ese momento yo me presenté a una beca de investigación con ese título para hacer un estudio de investigación con mujeres académicas y ejecutivas,
que eran dos ámbitos totalmente diferentes y con mujeres destacadas en esos dos ámbitos, un poco para analizar las carreras. Y bueno, si bien la carrera de una ejecutiva es totalmente diferente a la carrera de una mujer científica, había ciertas características en común, esa pasión por lo que hacen, gran dedicación y algo que surgió como hipótesis en el trabajo de investigación, y había que comprobarlo, que era una fuerte influencia de sus familias de origen. Los mandatos familiares no eran los mismos que para el resto de las mujeres de sus generaciones. Y la verdad hablando de la generación de que... Claro, la primera generación de mujeres, algunas habían nacido a principios del siglo XX, y la primera generación de mujeres ejecutivas. Y la verdad es que sus familias, ya sea tanto sus padres como su madre, tuvieron, digamos, socializaciones diferentes respecto de el resto de las mujeres de la generación. No querían para ellos, o sea, sí querían que estudiaran, que progresaran, pero que además desarrollaran una carrera. Y bueno, como todo trabajo de investigación, esto despertó así algunas luces en mí y despertó algo que no conocía hasta ese momento, que era el concepto de carrera laboral. ¿Qué es una carrera laboral y cuáles son las diferencias entre carreras laborales de varones y de mujeres? Y ahí era la época del techo, del famoso techo de cristal. Claro, ahí empezó a nivel internacional todo lo que era el techo de cristal, esa metáfora tan buena que permitió poner en una sola frase, digamos, lo que nos sucedía a las mujeres en el ámbito laboral. ¿Vos dirías que hoy ese techo de cristal sigue siendo un techo o ya los problemas en realidad empiezan más abajo? O ya está perforado el techo. Lamentablemente sigue habiendo un techo, sí. Y a pesar de los años, más de 20 años, que uno pensaba que iba a ser mucho más rápido toda esta transición, el techo apenas si se ha resquebrajado y sigue estando. Y aparecieron otras metáforas, los muros, las paredes, los anillos y los pisos y demás, pero siguen. Sabemos muchísimo más de lo que sabíamos hace 20 años, hay mucho más difusión y demás, pero algunos temas permanecen estancados. Y en tus estudios, investigaciones, ¿qué pensás que puede estar pasando? ¿Qué nos puede estar pasando? Sí, nos pasan un montón de cosas porque evidentemente las sociedades han avanzado en una cantidad de temas, las mujeres hemos avanzado y Argentina en particular cerró su brecha de género en temas educativos alrededor de los años 60, o sea, las mujeres son más educadas y actualmente se comprueba, las mujeres son más educadas que los varones, son la mayoría en las aulas universitarias, en la mayoría de las carreras. Exactamente, son las que más terminan. Y además terminan con muy buenos promedios. Exacto. Y en los colegios primarios y secundarios las vemos como abanderadas en general, pero evidentemente el mundo público, el mundo laboral tiene otras cuestiones. Al principio, cuando yo empecé a investigar, se pensaba que la educación iba a ser el gran disparador que iba a igualar a varones y mujeres. No es cuestión de educación. Sheryl Sandberg, que es la CEO de Facebook, tiene un libro en el que ella plantea que en realidad las mujeres avanzamos en ese plano mucho más lento de lo que suponíamos, como vos bien decías, en parte porque nosotras mismas llega un punto que no queremos dar la pelea. Yo tengo la teoría de que no queremos dar la pelea porque tal como está organizado el sistema laboral nos implica resignar mucha resignación del ámbito privado, íntimo, familiar. ¿Es tan así? ¿No somos nosotras las que nos autolimitamos o el sistema tampoco colabora demasiado? Mira, son las dos cosas. Digo, estos mandatos familiares y estos mandatos sociales que yo estudié al principio siguen estando en las cabezas tanto de varones como de mujeres. Y entonces muchas mujeres frente a demandas extremas se autolimitan. Lo cierto es que las sociedades y las organizaciones tampoco colaboran del todo en facilitar esta
que podría ser el acceso a la cumbre. Yo tengo otro tema también que está relacionado con lo que decís. Con los ámbitos de debate. Sí, Contanos. la poca participación de las mujeres en las cámaras. Sí. Bueno, ahí estamos hablando de otra realidad. Cámaras Empresariales. No cámaras de mujeres, sino meterse en la pelea, digamos. Pensá, Delia, que esto es reciente, el fenómeno de las mujeres emprendedoras, las mujeres empresarias. Si bien las mujeres hemos trabajado desde siempre, desde tiempos inmemoriales, el tema de armar tu propia empresa y de formar parte gremialmente y de sentirte emprendedora y de sentirte empresaria es bastante reciente. Sí. Entonces, participar en una cámara empresarial, que es fundamental para hacer valer los derechos y las miradas de lo que sucede en cada uno de los sectores desde la óptica. Entrar al ruedo, negociar. Y negociar, bueno, es un trabajo más. Extra. Es un aprendizaje nuevo. Es un trabajo que a las mujeres nos debería resultar muy natural, en definitiva, porque en esto de armar redes sabemos bastante. Y de hecho, tengo entendido que te estás yendo a participar de una de estas redes. De una jornada. De una jornada. Contanos de ese viaje en Perú, porque tengo entendido que tiene que ver con el tema del emprendedorismo, las mujeres en el ámbito. Estoy yendo a Perú, a Lima, el 2 de marzo voy a estar ahí. Y justamente es una jornada de mujeres emprendedoras, una jornada latinoamericana. Y voy a hablar de la situación de las mujeres emprendedoras, de los avances de las mujeres emprendedoras en Argentina. Sí. Estamos trabajando en eso. A lo largo de los años, este tipo de redes de, networking, como le dicen ahora, ¿genera un verdadero impacto o todavía es como muy incipiente, como decías antes? No, obviamente esto que decíamos de las diferencias y de lo lento de los avances y cómo se pueden instrumentar estrategias que aceleren un poco estas situaciones de desigualdad o de asimetría, tienen 2 o 3 estrategias importantes. Una de ellas es el networking. Las mujeres hemos hecho redes desde siempre, pero este concepto de networking es el que nos falta introducir, o sea, es networking, pero en relación justamente al working, al trabajo, al emprendimiento. Si se quiere, a la monetización, a hacer dinero de esas relaciones. Exactamente. Y a generar herramientas que nos posibiliten algo que es fundamental, que es la autonomía económica. Esa es una estrategia con lo cual Delia, pionera, es importante. Debería decir que voy como representante de GEMA con una delegación de GEMA, que es la asociación que presido, y la verdad que va a ser un honor poder hablar hablar de mi país, ¿no? Sí. Lidia, en toda tu investigación, años de investigar y de hurgar, me imagino que te habrás encontrado con anécdotas o con cosas llamativas que habrás dicho, mira vos. Sí. Chicos, muchísimas. Muchísimas. Bueno, mira, en que es el último libro, hay algunas cosas que vienen de tiempo de las investigaciones y hay algunas frases. Yo entrevisté a muchas mujeres, como te decía al principio, científicas, ejecutivas, jóvenes. Después hice un trabajo de las que vienen llegando con más jóvenes, porque hay un tema de género y generaciones. Bueno, qué maravilla. En distintos sectores y demás. Te voy a seleccionar algunas frases, alguna para ver tu anécdota. Una es de un gerente de recursos humanos de una importante empresa multinacional que dice: la selecciono antes de que se casen o después de que se divorcian. Maridos y niños son distracciones muy fuertes para un trabajo que demanda largas jornadas. Eso explica muchísimas cosas. Eso explica casi todo. Cosas. Y después, respecto del tema del que vos me comentabas de las propias mujeres, todo el tema de qué pasa cuando la mujer gana más que un varón. Otra temática. Bueno, está la teoría, otro capítulo. La teoría de la infidelidad. Contame No, lo que hacen muchas veces es que ocultan cuál es el verdadero salario para no herir susceptibilidades. Pero eso quizás también es un poco de machismo de la mujer, ¿o no? O es salvar. Mira, eso tiene que ver con muchas cuestiones y quizás, esto de postergar y decir, si yo digo va a haber conflictos, entonces minimizo. Tiene que ver con el tema de las nuevas masculinidades,
también de cuánto dejamos de lado, cuánto dejan de lado los varones los roles tradicionales de proveedor, protector, etcétera, y pueden hacer una cosa mucho más colaborativa y... Convengamos que son modelos, el de hombres y mujeres, son mandatos en mutación y hoy conviven viejos mandatos con estos nuevos que están surgiendo, y eso genera muchísimas contradicciones porque no encontrás un solo modelo. Entonces es difícil encontrar espejos a veces, ¿no? En donde verse reflejado. Y uno se va haciendo camino, al andar, como dice. Lidia, decíamos al principio lo difícil que es encontrar un título a veces a un libro. Contanos el título para irnos despidiendo. El título del último libro. Sí. Mujeres y varones en las organizaciones. Ambiciones y aspiraciones. Este fue larguísimo. No fue tan impactante como el primero. ¿Por qué larguísimo? Larguísimo el título, así me lo decía el editor y las personas que saben de edición. Es el compendio de toda tu... Claro, pero era un poco decir todo lo que yo quería decir y que estuviera, primero, tomar a las mujeres en sus carreras laborales y también a los varones, por todo esto que hemos hablado de las nuevas masculinidades, donde en las organizaciones y analizar todo este tema de las ambiciones y las aspiraciones diferentes. Título largo, pero clarísimo. Pero rendido. Lidia. Y nos quedamos con el libro. Lidia, te agradecemos muchísimo. Para ustedes. Bueno, sí, lo vamos a leer con cariño. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Hola Rosana, ¿qué tal? Hola, Lidia. Muy bienvenida al programa. Gusto. Muchas gracias. Y antes de arrancar ya con nuestra interesantísima conversación, quiero que veas un video que preparamos para tu entrevista. Bueno, con mucho gusto. Dirige una de las principales compañías fabricantes de maquinaria agrícola del país. La empresa tiene más de 65 años en el mercado. Para hablarnos de las expectativas en uno de los sectores pilares de la economía argentina, hoy nos visita en Tacones de Punta la contadora y presidente de Agrometal, Rosana Negrini. Rosana, qué placer tenerte aquí. Sé que te viniste especialmente para la entrevista y la verdad que doblemente agradecida. Bueno, por favor, es un honor. Contame, ¿cómo es eso de ser...? Muchas cosas quisiera preguntar, pero bueno, empecemos por algo. ¿Cómo llegaste a ser presidente de Agrometal? Bueno, en realidad porque me preparé para esto, trabajé, estudié y fundamentalmente me crié. Yo cumplo con todo lo que dijo recién Delia, cumplo con un mandato implícito y una pasión desde muy pequeña. Agrometal para mí fue mi hermana, porque mi padre, desde que yo lo conocí, ya estaba en Agrometal y fue el alma mater de Agrometal, fue quien la llevó. Entonces, en mi casa era una hermana más tener esta empresa. Entonces yo me preparé para esto, estudié contadora, estudié licenciada en administración y tenía mucha afinidad con mi padre. ¿Trabajabas al lado de tu papá? Trabajaba cuando me recibí, volví a Montemaíz y comencé a trabajar con él. Y bueno, tuvimos la desgracia en la familia y a mí me ayudó un poquito, que los últimos 10 años de su vida él estuvo con una hemiplegia, un problema medular, en silla de ruedas, con necesidad de que lo acompañemos, lo ayudemos. Entonces permitió que yo estuviera al lado de él, porque si no, por supuesto, como todo líder, como todo cacique, era súper independiente. Y bueno, entonces compartí durante 10 años toda su actividad. Fui cuando él falleció yo era vicepresidente de la empresa, ya participaba con él en toda la actividad gremial. Entonces, bueno, en realidad falleció así en una semana porque tuvo una neumonía y falleció y inmediatamente yo quedé como presidente del directorio. Había sido la asamblea en esa semana que él estaba enfermo y él seguía siendo presidente, así que yo quedé como presidente hasta la próxima asamblea que se me rectificó, por supuesto, el cargo y asumí en su lugar todos los cargos que había en la actividad gremial. Por eso... Ahí, Rosana, ¿cómo fue... ¿Cómo era? ¿Qué te contaba tu papá de los inicios de Agrometal, aquellos inicios, aquellas épocas de la Argentina
pionera, digamos. Bueno, en yo todo la lo que viví, Agrometal empezó en 1950 y mi padre ingresó en 1956 como el primer contador. Yo nací unos pocos años después y viví en ese pueblo desde que nací, entonces viví esa época donde Montemaíz era, si ahora es el interior del interior, no te cuento lo que era en ese momento. No teníamos pavimento, no teníamos comunicaciones, había que esperar una llamada a Buenos Aires 12 horas y probablemente no salía hasta el día siguiente. Y bueno, en realidad es muy paradigmático que esté esta empresa en este lugar tan pequeñito, con un grupo de gente que se puso un taller y empezó a trabajar el fierro, a hacer primero, dicen que regadoras, después alguna rastra chiquita para hacer los campos, hasta que llegó a la primera sembradora. Mi padre fue el primer contador del pueblo, lo llamaron, y bueno, fue un tipo que son esos iluminados que se dan muy poco en la vida. Nosotros siempre decimos que somos los continuadores, pero el genio fue él, porque te digo genio en el año 61, hace ya 56 años atrás, Agrometal comenzó a cotizar en Bolsa de Valores de Buenos Aires. Y en el año 66 hizo una asociación con una empresa americana, en cual hizo una planta enorme y divina al lado de la que tenemos, la mejor de Latinoamérica, para hacer discos y cuchillas para las sembradoras. Ustedes hacen sembradoras, ¿no? Sembradoras. Y yo esa pasión la viví de siempre. ¿Ustedes son pioneros en siembra directa? Sí, sí, por supuesto. Hacemos nada más que siembra directa. Bien, contanos en qué consiste, así para... la siembra directa es... el ABC de la siembra directa. Claro, la siembra directa es cuando no se trabaja más el campo antes, no se utiliza más la rastra. O sea, con los rastros se siembra sobre los rastrojos. Es un invento argentino prácticamente. Es un invento argentino que nosotros lo hemos adaptado, lo hemos llegado a adaptar tanto en este país, que es el país que más siembra directa tiene. En Estados Unidos, que es quien más siembra, y en Brasil se usa un 40, un 50% de las máquinas son siembra directa, el resto son convencional. Acá en la Argentina te puedo decir casi el 90, 95% de la siembra se hace en siembra directa. Y estamos recorriendo el mundo. Yo tuve la oportunidad de participar de misiones comerciales en Sudáfrica y en Rusia. Sí. Y somos reconocidos y respetados en tecnología agropecuaria y en siembra directa. Nuestras máquinas pueden competir con cualquiera. Es notable el talento que hay en Argentina, ¿no? Contame ahora cómo está actualmente. Pues imagínate, será talentoso en nuestras máquinas y el hombre de campo, fundamentalmente, que es nuestro cliente, que puede competir con cualquier país del mundo, cuando en este país tenemos retenciones, nos favorece la tierra fértil que tenemos, pero es toda una ciencia poder sembrar en el momento justo, con la tecnología, con la fertilización adecuada para que después tener una buena cosecha. Y eso en la Argentina pasa y puede competir con cualquier país del mundo. Con cualquier país del mundo, es verdad eso. Y actualmente, ¿cómo está el sector? El sector de las maquinarias agrícolas. Y el sector estuvo muy mal durante 10 años, 8 años, del año 2008, la famosa 125 y el problema con el campo. De ahí en más no pudimos volver a tener más que algún año medianamente bueno en algún momento de todos estos años, y lo fuimos rebuscando para poder sobrevivir. En realidad porque necesitaban importar. No vendíamos, no vendíamos, no había mercado. El hombre de campo se enojó en el 2008 y dijo, no compro más. El hombre de campo es muy especial. Se paralizó y la si tiene actividad. que comer pan y cebolla durante muchos años, lo hace. Sí. Y esto lo hizo. ¿Y ahora, Rosana? Se paralizó la actividad. Y todo fue hasta el día que cambió el gobierno. Inmediatamente al día siguiente del cambio de gobierno, cuando sabían de que este gobierno, o el que fuera, porque en realidad cualquiera de los otros hubiera sido lo mismo, lo iba a necesitar al campo y no lo iba a atacar, iba a hacer todo lo que le hizo en los años anteriores, inmediatamente empezaron a usar los teléfonos y salieron a comprar, porque tenían que reponer toda la maquinaria agrícola que no habían repuesto en estos años anteriores. Las máquinas duran muchos años. Claro, las máquinas duran muchos años en fierro, pero no tecnológicamente, porque han avanzado mucho la tecnología. Entonces están obsoletas. Y de ahí en más, gracias a Dios, tuvimos el año 2016 un año donde recuperamos horas extras, donde incorporamos personal, no solo Agrometal, todo el sector. ¿Cómo está qué previsión tienen y cómo está la economía regional? Vos nos comentabas algo. Sí. Sí, esto imagínate que somos... No es lo mismo Buenos Aires, nos decía que
casi te diría el 100% de las fábricas de maquinaria agrícola estamos en pueblos del interior. Más chicos como es Montemaíz, más grandes como es un Firmat o Las Parejas, Armstrong o Belleville, pero son todas localidades muy pequeñas. Y cuando estas empresas, que son fundamentalmente el eje principal de la localidad, están mal, estamos mal, imagínate que se nota en todo. Se nota desde el restaurante, la peluquería, el supermercado, todo. Es toda una rueda. Toda una rueda. Cuando comenzamos con el año pasado, con horas extras, lo cual casi duplica el sueldo, a incorporar contratados, esto significa un avance en la actividad impresionante. O sea que allá hay mano de obra, tienen allá mano de obra. Hay trabajo, salimos a buscar trabajo en las localidades vecinas. Allá no hay mano de obra desocupada. Allá el que no trabaja es porque no quiere trabajar. Entonces hay que ir a buscar trabajo. Sí, y vivimos muy tranquilos. En estos lugares donde hay mucho talento, mucha producción, mucho trabajo para dar. Trabajo. Y se vive muy tranquilo. Y aparte, al ser todas empresas donde nos conocemos todos, no somos ninguna multinacional y todos nacimos generalmente en el pueblo donde nos desarrollamos, entonces hacemos también mucho malabarismo para evitar en las crisis tomar decisiones que puedan ser drásticas para nuestros empleados. Nosotros, nos pasó a todo el sector. En el año 2015, que fue, te digo, el peor de los últimos muchos años, no hemos suspendido un solo día el trabajo de la gente. Y hemos pagado los sueldos en cuotas. Hemos dejado de pagar a todo lo otro que sea y que se pueda dejar de pagar, mantener y pero sostener mantuvimos nuestras fuentes de trabajo. Bueno, Rosana, cosa que no pasa con las automotrices, vos te das cuenta que lo primero que hacen cuando le baja el 5% del mercado, suspenden. Pues ustedes son empresas familiares, el son 70% empresas familiares, que eso vamos a tener otro capítulo otro capítulo aparte para las empresas familiares, que también son un ejemplo como empresa familiar. Pero lamentablemente se termina. Me pesa tener que terminar aquí la entrevista, no muy interesante, te agradezco muchísimo. Y bueno, un gusto para mí de compartir la verdad que es un panel, es un placer y gracias por estar que me encanta, que esté dirigido por mujeres y para mujeres. Para mostrar a las mujeres en eso, ¿no? En actividades que dan valor, que generan valor y que generan... Y cuando uno se apasiona y quiere hacerlo, todo se puede. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rosana. A vos, un gusto. ¿Qué programa, así se dice, tan compacto? Ya nos estamos yendo. ¿Qué te quedó, Delia, en el tintero? Uy, tengo que ser breve, así que mira, me quedó de Lidia Heller realmente toda su carrera y su análisis de qué nos pasa a las mujeres, del techo de cristal, de los mandatos culturales, de la familia, tantas cosas y de cómo tenemos que seguir evolucionando. Y con Rosana Negrini, una empresa de maquinarias agrícolas, una empresa familiar, me queda el talento argentino, la economía regional que viene de un pueblito, y tanta riqueza que tenemos en nuestro país, ¿no? Realmente son modelos a seguir, a imitar. Y nada más, los esperamos el próximo jueves, en donde volveremos con Tacones de Punta. Muchísimas gracias. Auspició este programa Grupo Delia Flores.